A veces en el derecho internacional pasan cosas que parecen, bueno, sacadas de una novela de misterio. Y esta es una de esas. Es la historia de cómo una demanda gigantesca entre dos naciones, que llevaba años en la corte más importante del mundo, un buen día, simplemente, se esfumó. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un conflicto de este calibre, con todo lo que implica, desaparezca de los registros oficiales así como si nada, sin un veredicto, sin un ganador ni un perdedor? Bueno, pues vamos a investigarlo. Y ojo, que esto no es un rumor, es un hecho, oficialísimo. En esa fecha, el presidente de la Corte dio la orden, que se elimine el caso de la lista. Borrado, fin de la historia. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que sí o sí rebobinar la cinta. Ok, vámonos al origen de toda esta disputa. Porque para resolver el misterio de por qué desapareció el caso, primero hay que entender por qué empezó. Miren esta línea de tiempo, es súper reveladora. Todo arranca en 2008, cuando Ecuador demanda a Colombia. Pasan 5 años enteros de procesos legales, de abogados, de tensión, y de repente, en 2013, todo se frena en seco. La pregunta del millón es, ¿qué pasó en esos 5 años? Y sobre todo, ¿qué pasó justo antes del final? El meollo del asunto era este. Colombia tenía un programa de fumigación aérea para acabar con cultivos ilícitos. El problema era que lo hacía pegadito a la frontera. Y según Ecuador, ese pegadito se pasaba de la raya, literalmente. Y escuchen bien la acusación, porque era gravísima. No se trataba de una simple disputa territorial. Ecuador usó un lenguaje muy fuerte. Hablaban de daños serios a la salud de su gente, a su economía, a su naturaleza. El riesgo que describían era enorme. Y esto es clave. Llegar a la corte fue el último recurso. Ecuador dejó muy claro que había intentado por años, de verdad, por años resolver esto por las buenas, hablando. Pero como no hubo acuerdo, sintieron que no les quedaba otra que llevar el conflicto a un nivel superior. Y así fue como la disputa escaló. Se movió de las salas de reuniones diplomáticas al gran campo de batalla del derecho internacional, en una de las cortes más importantes del planeta. Para que nos hagamos una idea, la Corte Internacional de Justicia es básicamente la Corte Suprema del mundo para los países. Sus fallos son ley y se encarga de los pleitos más serios entre naciones. El simple hecho de que el caso llegara hasta aquí nos dice lo serio que era el asunto. Y Ecuador no llegó improvisando, para nada. Armó su caso basándose en tratados internacionales muy serios que ambos países habían firmado. Invocaron el Pacto de Bogotá para la solución de conflictos y hasta la Convención de la ONU sobre drogas. O sea, tenían una base legal bien sólida. Entonces, todo apuntaba a un juicio larguísimo y súper conflictivo. Años de argumentos, pruebas, testigos, todo el show. Hasta que la historia dio un giro que nadie, pero de verdad, nadie se esperaba. Mientras el mundo jurídico estaba con los ojos puestos en la corte, esperando el veredicto de los jueces, la verdadera solución se estaba cocinando por otro lado, en secreto y lejos de los tribunales. Y aquí lo tenemos, la respuesta al gran misterio. Apenas 4 días antes de que el caso fuera retirado oficialmente, los gobiernos de Ecuador y Colombia se sentaron, hablaron y firmaron un acuerdo. Un pacto que resolvía, de una vez por todas, cada uno de los puntos de la demanda. Y lo mejor es que el acuerdo fue súper práctico, directo al grano. Los puntos clave eran claros. Primero, Colombia aceptó crear una zona de exclusión, un área donde no iba a fumigar. Segundo, armaron un equipo conjunto para vigilar que todo se cumpliera. Tercero, se comprometieron a compartir información. Y cuarto, y quizá lo más importante, crearon un sistema para resolver problemas futuros entre ellos. Básicamente, se construyeron una solución a su medida. Con ese papel firmado, lo de la corte ya era solo un trámite. El conflicto real, el de fondo, ya estaba resuelto. La conexión es así de simple y directa. El 9 de septiembre firman el acuerdo. 3 días más tarde, Ecuador le avisa a la Corte, muchas gracias, pero ya no seguimos con la demanda. El misterio está resuelto. La demanda no se desvaneció, fue reemplazada por una solución mejor. Lo que este caso nos muestra de forma increíble son dos maneras muy diferentes de resolver un problema. Por un lado, el camino de la Corte. Un proceso de confrontación, largo, caro y con un final incierto. Y por el otro, el camino del acuerdo. Un proceso de cooperación, enfocado en buscar soluciones prácticas y sobre todo, controlado por los propios interesados.
Al final del día, lo que presenciamos fue una victoria total de la diplomacia. En lugar de esperar a que un tercero o un juez les impusiera una solución, las dos naciones decidieron tomar las riendas del problema. Y esto es oro puro en las relaciones internacionales. Un acuerdo así permite crear soluciones a medida, que de verdad funcionan. Y lo más importante, evita ese escenario de un ganador y un perdedor que puede dejar resentimientos por décadas. Se protege así una relación de buena vecindad que es vital para ambos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. En el complejo mundo de las relaciones entre países, donde la paz y la cooperación son tan importantes, ¿es siempre preferible un acuerdo negociado con sus compromisos y concesiones a la claridad definitiva de un veredicto judicial? Este caso parece darnos una pista muy clara, pero la discusión, sin duda, sigue abierta.